Perdón, disculpen. Buenos días a todos. Bien, ¿me escuchan? Sí. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Raimundo Ferrer. Ya tenemos todo inicio este ciclo escolar, ¿no? Trabajando juntos con el Centro Educativo Victoria. Y soy pastor de la Iglesia Bíblica Regresando a las Escrituras, se abrevia IBRE, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bien, les quiero pedir, bueno, seguramente no traen Biblia, no venían para eso, pero voy a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. No sé cuántos de ustedes sean creyentes, sean cristianos, realmente no es, digamos, la limitante para estar en la escuela. Sin embargo, ciertamente quiero hacer resaltar algunas cosas bastante importantes. Les voy a leer, como les dije, primera carta del apóstol Pablo, capítulo número 3, de los versículos número 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Les gustaría acompañarme en oración? ¿Les gustaría ponerse de pie? Padre, te agradezco porque bendices este día, Señor. Has concedido, Señor mío, que se realizara esta actividad y culminar, mi Dios, con esta meditación en tu palabra. Te suplico que tu palabra vivifique nuestras mentes, todo nuestro ser. Señor, haga el efecto por el cual tú la has enviado y permítenos, mi Señor, reconocer tu majestad y tu grandeza por encima aún de nuestras limitaciones, de nuestra mente y de lo que el mundo, Señor, dicta. Doy gracias por tan grande misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pueden sentarse. No me voy a tardar mucho, realmente no es mi intención. Sé que están listos para poder compartir en esta mañana. Hicieron ponche, ¿no? ¿Qué más hicieron? ¿No lo han prendido? Apáguenle. Muy bien. Bueno, lo bueno que me acordé. Si no se va a consumir. Bien. ¿De qué quiero hablar? Realmente, hace unos minutos tocaron un tema, creo que fue Yero, con su violín y el hermano Emilio, acerca de la Navidad. La Navidad, créanme que es un tema bastante controversial dentro del mundo cristiano y no cristiano también, porque hay muchas personas que dicen, no lo celebramos porque es de origen pagano. Y créanme que no es mi intención hacer una defensa porque yo no la celebro. Pero también podemos caminar al otro extremo de decir, es del diablo, es satánico, pero dentro de los dos extremos hay una realidad que se pierde. Y esa realidad es que sí es cierto, hubo un día y hubo un momento en que el eterno Dios se hizo hombre. Y eso es lo que a veces se pierde. Y es lo que está mencionando este pasaje. Si se dan cuenta, el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces esto en teología se llama, o se hace referencia a la encarnación. No sé si ustedes alguna vez han leído el Evangelio de Juan, pero en el versículo número 14 dice, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ese mismo capítulo de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es ese misterio que está mencionando aquí Pablo, Dios se hizo hombre. Y quiero leerles otro pasaje, porque en este mismo de
de Timoteo dice, justificado en espíritu, visto de los ángeles, y es ahí donde quiero ir un poco atrás en la Biblia, en Lucas. Realmente reconocemos que la Biblia jamás menciona ni ordena celebrar esta fecha. Me refiero a la Navidad como tal. Recuerden que la palabra Navidad significa nacimiento, pero es curioso y bastante interesante que a veces en el afán de tratar de evitar mencionar esto, se obvia pasajes tan importantes como el que está aquí. Ustedes saben que el Señor Jesús, que Jesús para nosotros los cristianos no es simplemente un hombre sabio, no fue simplemente alguien que enseñó en la antigüedad, alguien que enseña solamente sabiduría o buenos consejos morales. Para aquellos que hemos creído en Él, Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y cantaban esta canción, la cantaron en inglés, pero está en español también disponible, donde dice, bendice alma mía al Señor. Y habla acerca de 10,000 razones para alabar. Y vean lo que aconteció en aquel día cuando el Señor, el Salvador, nació. En capítulo 2 de Lucas, versículo número 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he venido, he aquí hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Buenas nuevas que serán para todo el pueblo. ¿De qué consistían estas buenas nuevas? Y pongan atención a estas palabras. El mensaje que el ángel trajo a los pastores es, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo repito, os ha nacido hoy, no sabemos qué día. Evidentemente es bastante improbable que fuera en estas fechas. No sabemos ni la hora porque la tradición marca que es a la medianoche. Pero lo que yo quiero recalcar, y si ustedes la celebran o no la celebran, es que vayan con este pensamiento, es que hubo un día en que para que hubiera llegado a la cruz, tuvo que haber nacido en algún día. Y el mensaje del ángel es, os ha nacido hoy en la ciudad de David, que evidentemente es la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese título Cristo, yo sé que lo han escuchado muchas veces, es el mismo que Mesías. ¿Han escuchado ese título? Mesías. Y la palabra Cristo y la palabra Mesías significan lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, significa ungido. Es aquel que sería ungido, o que es el ungido, y que vendría no solamente a partir de este anuncio. Si ustedes han leído la Biblia, y si no, les animo a que puedan ir a hacer un recorrido a toda la Escritura, porque desde Génesis 3:15, cuando el hombre pecó, el hombre incurrió en esa única desobediencia que el Señor le había dado, un único mandato. Dios había dicho, el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y lo que hace Dios en misericordia es darle una promesa y decir que algún día vendría un hijo de la mujer, el cual aplastaría a la serpiente, y esta a la vez, la serpiente le mordería en el talón. Y sigue avanzando la Biblia, y nace un hijo a Eva, que era Caín, luego le nace Abel, pero no es este hijo del cual se estaba hablando, no es este hijo de la promesa del cual se estaba mencionando. Después, sabemos lo que pasa con Caín y Abel. Caín mata a su hermano, Caín sale huyendo y Dios les da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Y menciona que la generación de Set son los que empezaron a invocar el nombre del Señor. Y de ahí llegamos hasta un hombre llamado Noé, quien fue el único recto, justo, lo que menciona la Biblia de esta manera, en su generación. De tal manera que él fue a quien se le dio la instrucción de construir un arca. Y fueron salvos él y su casa. Aunque también Pedro nos menciona
que Noé fue un pregonero de justicia, es decir, inclusive primera carta de Pedro en el capítulo 3 menciona que Noé fue quien compartió, predicó acerca no precisamente de Cristo como tal, como nosotros lo entendemos, porque ni él lo entendía, pero simplemente sí tenían esa promesa de que algún día vendría la descendencia de la mujer, la cual aplastaría a la serpiente. De tal manera que si vamos avanzando en la historia, después aparece un hombre llamado Abraham, al que se le hacen varias promesas, y entre una de ellas, la más superlativa, es: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa no se cumple específicamente en una nación, se cumple porque, escuchen esto, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham. De tal manera que sigue avanzando la historia y vemos a un hombre llamado Moisés, el cual promete: vendrá un profeta mejor que yo. Inclusive Ana, cantando, habla acerca del ungido del Señor. Y se dan cuenta cómo los hombres en el Antiguo Testamento, en el testimonio de la Biblia, van mencionando vestigios o palabras o anuncios que van vislumbrando cada vez más ampliamente de quién se trata. De tal manera que cuando llegan los profetas, como Isaías, habla referente que nacería de una virgen, que una virgen concebiría. Habla acerca de que sería su nombre llamado Emmanuel, consejero, admirable, príncipe de paz. Después Isaías mismo habla acerca de que sufriría, de que moriría, de que el castigo de nuestra paz sería sobre él. De tal manera que con todo esto que estoy haciendo, un breve recorrido por la Biblia, lo que quiero es que ustedes vean y vislumbren que el centro de todo, de toda la Biblia, de toda la Escritura y de nuestras vidas debe ser Cristo. Y si ustedes se reúnen en fin de año, pues damos gracias a Dios. Pero tomen un tiempo para hacer esto, para meditar en Cristo, de quien se dice que es su cumpleaños, no esa fecha de diciembre. Y si no, también mediten en el Señor, porque si hubo un día, como lo dice Lucas, y lo dice el ángel: os servirá de señal, continúa el texto de Lucas, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y noten esto, porque esto es importante, no es algo que pueda pasar desapercibido. El anuncio vino a los ángeles, el anuncio vino vino a los pastores de parte de un ángel, pero noten lo que va a decir después el versículo número 13. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Y esta canción, o este estribillo, lo han escuchado quizá en algunas canciones navideñas, el cual dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero noten lo que dice atrás, que la manifestación que se dio allí no fue una manifestación de un solo ángel, fue una huestes o ejércitos celestiales. ¿Recuerdan lo que decía o lo que mencionamos en Timoteo? Fue visto de los ángeles, es decir, cuando se dio el anuncio del nacimiento de Jesús, una gran cantidad de huestes, de ejércitos, de ángeles cantaban al unísono: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, no fue algo sencillo, no fue algo que podemos ignorar, inclusive en la Biblia. Hubo un momento en el cual, y recuerden esto, el eterno Dios se hizo hombre. Y nos cabe un poco más esa palabra cuando dice: y aquel verbo, aquel que era Dios, aquel que estaba con Dios, aquel que es la luz de los hombres, venía a este mundo. Y solamente quiero llevarlos, voy a ir a un pasaje que está en la carta a los Filipenses. No sé si ustedes han leído Carta a los Filipenses, pero allí hay una especie de poema escrita por el apóstol Pablo, el cual habla acerca de su humillación. ¿Por qué dirán humillación? Porque vean lo que dice aquí. El versículo 5 nos dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Noten esto, dice, este es Dios, Jesús es Dios, recuerden esto, no es que es, a mí me ha tocado personas que me dicen, sobre todo jóvenes, la doctrina de la divinidad de Cristo es muy importante, no es algo que sea negociable entre los cristianos. Hay corrientes o religiones o llamarlo ciertamente grupos sectarios que dicen que no, que Jesús no es Dios, como Testigos de Jehová, mormones o inclusive Luz del Mundo. E inclusive muchos cristianos que no saben esto. Yo ruego que ustedes lo sepan. Y si no, lo estoy diciendo ahora. Jesús es Dios, el Dios que se hizo hombre. Inclusive el texto cuando dice y habitó entre nosotros, la traducción en griego sería y tabernaculizó. ¿Se acuerdan para qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Era la tienda, la cortinas, que estaba hecha de cortinas que Moisés hizo por mandato de Dios y allí habitaba la presencia de Dios. Pero cuando dice el Evangelio de Juan que la presencia de Dios ya no vino a habitar en tiendas, ahora vino a habitar en una persona. Y cuando dice aquí el texto que Cristo en su condición divina se despojó de sí mismo, no quiere decir que fue a dejar de ser Dios, sino que su divinidad fue vaciada en un recipiente humano. Recuerden que Jesús podía saber lo que las personas pensaban. Jesús podía sanar a las personas sin importar la distancia. Jesús podía manifestar su gloria de tal manera que los vientos y el mar le hacían caso, de tal manera que Él era Dios en su naturaleza, y esto tiene que ver con algo que se llama la unión hipostática, la unión de la divinidad con la humanidad. Dios, Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y eso se hace evidente cuando Jesús nace o cuando Jesús viene a habitar un cuerpo, aún en un vientre. Y lo que yo quiero llevarles es a eso, a que mediten, a que piensen, a que valoren y que aprecien quién es realmente Jesús, todo lo que hizo, habiéndose humillado a sí mismo, porque Jesús no solamente se hace hombre, vean lo que dice aquí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre, se humilló, y dice aquí el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces ahora te mencioné a los ángeles, cómo fueron manifestados y cantaron, pero Jesús no fue gradualmente humillándose, sino que Él vino a lo más vil. Yo sé que hoy día los hombres son muy, o les dicen esta idea del autoestima, y no digo que no se amen ustedes, pero el hombre se ama tanto que toda la vida está centrada en sí mismo. Vivimos en una vida, en un evangelio antropocéntrico. Antro significa hombre. El hombre es el centro, donde todo lo que existe, todo lo que hay es para él mismo. Pues Jesús vino a humillarse de tal manera que se hizo como nosotros. Y la Biblia enseña que desde el pecado de Adán hasta a los hombres, hasta nosotros, tenemos esa condición caída y esa inclinación a pecar. Y quiero que vean el pecado no como algo sencillo, como una infracción, como, ay, me equivoqué. No, eso es grave, es ofender a Dios en el mundo que Él creó. Ese mundo le pertenece a Él. Y nosotros constantemente ofendemos al Señor. El pecado es algo grave que debe ser castigado, como dice la Biblia, con muerte. Pero el eterno Dios, al hacerse hombre, al hacerse y humillarse de tal manera, fue a una muerte y muerte de cruz. Recuerden, ¿en qué condición nació el Señor? No fue en un gran palacio, no fue en un gran, ni siquiera nació en la época en la cual podría tener las mejores condiciones de salud, en un hospital. Nació en una época en donde las condiciones eran, pues no las mejores, y en un lugar que no era el más higiénico, que era en este caso un pesebre, donde había muchísimos animales. Él nació en humildad. Y no solamente eso, Él fue a la muerte. Y una muerte que es una muerte terrible, que es por medio de la crucifixión. Los romanos eran expertos en este tipo de martirio. Por lo cual,
Repito el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero animarles, hablarles directamente y pedirles, quizás hasta rogarles, que vean al Salvador. Inclusive llamarles a venir a Cristo. Realmente, y aún podemos decir, soy cristiano y creo en el Señor, pero tu vida refleja realmente lo que es el llamado, digno de este llamado, porque noten lo que dice aquí, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, quiero simplemente que vayan con esto, que piensen en el Señor, que piensen que hubo un momento en el cual Él se hizo hombre, más allá de festividades, más allá de celebraciones, sino en su encarnación, que es el motivo de las vacaciones, que es el motivo de que tengamos un 2025, no, 26 va a ser, ¿no? Porque recuerden que Él inicia la historia, la reinicia otra vez. Entonces, sea cual fuera su costumbre, deseo que ustedes vayan a sus casas, a sus familias, y en todo momento piensen en esto, en que el eterno Dios, el eterno Verbo, Cristo, el Señor, que fue manifestado su nacimiento de una forma magnífica e impresionante, puedan reconocer y poder transformar sus vidas por medio de Él. Y bueno, no sé si me quisieran que oremos, no quiero ampliarme más, solamente era algo bastante sencillo, pero que aún en su sencillez, ruego que ustedes puedan apreciar en sus corazones. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, has bendecido este día, doy gracias porque eres bueno en gran manera, eres misericordioso, permites que se termine este año de actividades escolares, y te pido, mi Señor, que dentro de todo lo que tú has dispuesto en este día, en esta mañana, en la organización de este evento, pueda llevar, mi Señor, ese pensamiento. Pues tu palabra nos enseña de esa manera, haya vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y también nos llamas a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. De tal manera que nuestra mente, Señor, y todo argumento que se levanta en nuestros pensamientos pueda ser derribado y reconocer, mi Señor, tu grandeza y tu majestad, y venir y adorar al Salvador y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi Señor, te agradezco infinitamente tu paciencia y tu bondad. Ya has bendecido este día, esta actividad, este evento, este festival, estas canciones, alabanzas, interpretaciones, participaciones. Y más allá de todo esto, también pido que bendigas lo que tú has dispuesto en alimentos por cada uno de los que estamos presentes, cada familia, por cada pequeño, y tú santifiques esos alimentos, sean de provecho, y tu gracia y misericordia no sea parte de nosotros. Vivamos agradecidos y reconociendo tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias, padres de familia. Si gustan